Procederemos a reflexionar sobre las generalidades que tiene la investigación. Vamos a hablar tanto en términos de investigación cuantitativa como investigación cualitativa, y ya a partir de la segunda unidad ya vamos a centrarnos concretamente en todo lo que es lo cualitativo. Hasta aquí solo las generalidades que tiene los dos enfoques. Iniciamos con esta pregunta: ¿qué es la realidad? Y necesito que ustedes me digan precisamente eso. ¿Cómo puedo saber yo que algo es real o que algo es falso o que algo es imaginado o fantasía? ¿A qué le puedo llamar yo realidad? ¿A qué le llaman ustedes realidad? Profe, algo que se puede ver o se puede tocar en el momento. ¿Qué más podría ser? Profe, buenas noches. Pues en muchas ocasiones nosotros llamamos real a lo que conocemos, ¿no? Porque muchas veces algo desconocido para nosotros puede ser de pronto, ya lo podemos poner en duda, ¿no? Si es real o no. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a ir observando unos aspectos de esto. Resulta que tenemos tres tipos de realidad. Tenemos la realidad objetiva, la realidad subjetiva y la realidad intersubjetiva. Ya los voy a ir colocando acá para que lo vayamos mirando. La realidad objetiva es eso que ustedes han mencionado aquí. Es algo que se puede ver o tocar en el momento, es lo que conocemos, es algo que existe, aunque no lo veamos, pero que sí podemos sentirlo. La realidad objetiva es todo eso que nosotros conocemos y comprobamos a través de los sentidos. Es lo que podemos ver, oler, sentir, probar, tocar. Esa es la realidad objetiva. Cuando estamos en esta clase y cuando decimos son las 8:44 de la noche, es un día lunes, es 1 de febrero del 2021, eso es la realidad objetiva. Es todo lo que está fuera de nosotros que compartimos con todas las otras personas. Es eso que dice, por ejemplo, yo tengo 28 años o eh, yo estoy estudiando psicología. Esa es una realidad objetiva porque todos ustedes lo pueden corroborar. Así que vámonos con este caso. Resulta que un día una de sus compañeras de clase les dice que está saliendo con James Rodríguez y que llevan un tiempo hablando, que ya son novios, que incluso han hablado de planes a futuro, pero que la única razón por la cual no está con él es porque primero está haciendo su carrera ahí en la fundación y pues la carrera es importante, no puede dejar eso de lado. Y segundo, porque debido a la pandemia, pues ha dificultado tomar vuelos hacia Inglaterra para poder verlo. Entonces,
¿Qué le dirían ustedes a esa persona, a esa compañera de clase, la que estuvo presencialmente codo a codo con usted, que usted pues cree conocerla, pero luego le dice, no, es que mira que yo no te lo había querido decir, pero James es mi novio? ¿Qué le dice usted a esa persona? ¿Qué le dirían? Bueno, por acá Valentina nos dice que hasta que no lo vea no lo cree. ¿Te cree realmente, Valentina, que ella le presentaría a James? ¿Y qué tal después la cambie por usted o algo? De pronto, por eso es que no se los ha presentado, porque le da miedo que se lo quiten o algo así. Entonces, tal vez por eso no lo haría. Bueno, Isabel pensaría que es una broma. Jennifer no lo creería. O sea, que falta de confianza en el potencial que puede tener cada una de ustedes para llegar a conquistarlo. Eso no es imposible. Bueno, Gabriela, que nos dice que sería mentira. Listo. Nosotros buscaríamos algún tipo de comprobación, ¿cierto? Puede que ella nos pase una conversación en Facebook y nosotros miremos y claro, es el Facebook que dice James Rodríguez y tiene la foto y tiene esa foto de la hija y demás. Pero resulta que nos damos cuenta al poco tiempo de ver eso que es un perfil falso y que puede que la persona sí realmente se ilusionó y cree que está hablando con él, pero no es así. Bueno, Alejandra, puede que la cuenta sea verificada, ¿no? Pero pues también puede que sea verificada como la cuenta del Vaticano que le envió un me gusta a una foto de una modelo y era su cuenta verificada y generó toda una controversia frente a eso. Y dijeron, no, es que evidentemente el Papa no fue el que hizo eso, es alguien más que administra la cuenta. Pero también pasaría con cuentas verificadas que se pueden dar situaciones así. Bueno, acá le dirían que de pronto la están engañando. Nosotros buscaríamos algún tipo de comprobación, ¿cierto? Eso es lo que hacemos naturalmente como seres humanos. Los investigadores cuantitativos no se inventaron esas cosas, sino que tomaron lo que ya era nuestra naturaleza. Cuando nosotros estamos en una relación de pareja, nosotros le decimos a la persona cosas cuantitativas, nosotros buscamos cosas observables. Por ejemplo, queremos que la persona pase tiempo con nosotros y eso es algo observable, eso es algo que yo necesito sentir, que necesito compartir con esa persona. Si la persona me dice que me piensa todo el día, pero nunca nos vemos, puede que él cualitativamente sí nos ame, o ella nos ame, pero de manera objetiva o de manera observable estamos separados. O es que él me dice muchas cosas bonitas, pero cuando estamos en persona ya se queda callado o se queda callada. Así que somos cuantitativos en eso. Cuando le decimos a una persona de 1 a 10 cuánto me quieres o cuántas ganas tienes de estar conmigo o de que tengamos una relación a largo plazo, y nos vamos con esos números y vamos sacando incluso frecuencias y intuitivamente decimos cuántas veces al día me llama o cuántas veces al mes salimos, cuántas veces tenemos una relación física en una semana, cuántas peleas tenemos, de esas cuántas peleas son graves, cuáles otras son pasajeras, cuántas veces me ha hecho enfadar por esto, cuántas otras ha tenido unos detalles significativos. Miren que es algo cuantitativo, pero también necesita otro tipo de cosas cualitativas. Por ejemplo, no es lo mismo que llegue él y le dé un ramo de flores o que llegue ella y le regale un carro o algo así, o, o muchas cosas materiales, pero que no vaya acompañado de nada más, que sea como que, ay, este es el intercambio material que te doy por estar conmigo, pero no le dice ni una palabra, ni de pronto algo romántico de vez en cuando, cosas así.
Así que lo cualitativo también está presente en las relaciones, pero influye muchísimo lo cuantitativo. Y por eso es que naturalmente nosotros vamos a buscar una comprobación. Y esa comprobación es a través de los sentidos, porque los sentidos van a configurar eso, ellos van a ser la puerta a esa realidad. Si los sentidos están afectados, si tienen algún tipo de discapacidad, nuestra realidad también se va a afectar. Así que esto es lo que nos permite acceder a esa realidad. Pero si alguno de estos se afecta de alguna manera, la realidad también se afecta. Si tenemos problemas en el oído que nos generan un desequilibrio y demás, puede que nosotros sintamos más inestabilidad que otras personas y que de pronto en determinada superficie nosotros sintamos que estamos inseguros cuando la otra persona se siente bien. O también en el gusto, puede que yo sea súper sensible y que yo cualquier cosa salada o cualquier cosa un poco ácida me genere como un malestar. Entonces, me puede frenar porque si tengo amigos que les gusta ir a comer, no sé, cosas mexicanas, cosas picantes y de otras culturas y demás, y yo voy y me pido algo distinto o tengo que comprar en otro lugar porque eso no lo resisto, entonces ya vemos que están viviendo una misma realidad, pero cada uno la está interpretando de una forma distinta y la está sintiendo diferente. También hay tacto, hay personas que tienen sensibilidad en este aspecto, hay personas que si les dan la mano o una caricia pueden sentir mucho, pero hay otras que incluso con un golpe no logran sentir demasiado. También el olfato. Si nosotros no tuviéramos esa parte del olfato, no solo se nos afectaría el apetito, sino que también cambiaría la relación que tenemos con muchas personas. A veces vemos a alguien de pronto que no tiene el aseo o la higiene personal. Puede que sea porque no le gusta hacerlo o puede que sea porque no tiene el acceso para hacerlo. Pero nosotros, más que por verlo de determinada forma vestido, es por el aroma que nos podemos alejar. Entonces, porque sentimos cierto aroma y decimos, no, esta persona echó o se aplicó una loción que es muy fuerte, o esta otra no me gusta cómo huele, o incluso podemos decir que esta otra no huele a nada, y eso es como raro también. Pero nos guiamos muchísimo por estas cosas. Entonces, si de pronto no tenemos el olfato y va una persona y no sentimos su aroma, no pasa nada, pero si sentimos un aroma que no nos gusta, nos podemos pasar a la otra calle. Mejor dicho, nos va a ir cambiando también incluso las conductas. Y la visión, que es una de las cosas de las que más dependemos, es una de las cosas que hacen que nosotros incluso nos dejemos engañar fácilmente porque nos confiamos muchísimo de este sentido. Voy a ver si encuentro algo por acá para darles un ejemplo. A ver, espérenme. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra en la parte izquierda cómo es la visión de una persona con astigmatismo, que es uno de los problemas visuales más comunes a nivel mundial. Y en la derecha, una fotografía de cómo miraría una persona normal. Me gustaría saber en el curso si hay personas que de pronto no tengan una visión normal o en la misma calidad de otras y que logren ver así como esta imagen. ¿Hay alguien que vea así como esta imagen de acá de la izquierda? Sí, profe, yo tengo miopía y así. Bueno, entonces Yo cuéntame miraba así usted antes, pero sin cómo es gafas, eso. pero ya Ajá. tengo gafas. Ya. Ah, horrible, porque eso empezó cuando justamente empezó la pandemia, que Sí. dimos clases virtuales, entonces eso me afectó mucho la vista. Entonces yo ya no miraba nada, o sea, nada hacia, digámoslo, cuando una persona decía, ay, ahí dice tal cosa y la letra era grande, yo, o sea, ¿qué dice allí? Porque miro borroso, o las Ajá. luces, o sea, entonces, claro, y eso provocaba en mi malestar, digámoslo, me dolía mucho la cabeza, los ojos no lo soportaba, hacer una cosa impresionante. Y ya con las gafas, pues ya miro bien y ya. Pero es muy feo. Cada uno quita las gafas y queda de nada. Bueno, entonces, gracias por compartirnos esa experiencia. Y, y bueno, quiero preguntarle qué tipo de cosas
se le dificultan hacer o cuáles son las cosas que más la frustran cuando usted no tiene las gafas. Ay, pues leer, o sea, digámoslo, cuando voy a la calle, no conozco, digamos, una persona, digámoslo que esté a 6 metros, ya no la reconozco bien. Ajá. Por ejemplo, me gusta ver mucho la luna, y sin gafas yo no veo, miro, es como una cosa ahí toda, como lo que está mostrando ahí en la primera, Sí, ajá. rayas para todo lado que no se ve ni siquiera la forma de la luna. Entonces, eso. Y pues es como muy incómodo porque, por ejemplo, ahora con el tapabocas, uno va por la calle y uno respira y se le empañan todas las gafas y es muy feo. Entonces me quito las gafas, no veo. Y si me tengo que tomarme cada ratito el tapabocas como para que no se empañen las gafas, pues, con la respiración. Sí, la logro entender y quiero que las demás personas que están escuchando ese relato piensen en lo incapacitante que puede ser algo y que es solo un defecto visual, pero cómo configura una visión de la realidad distinta a la de una persona que no tiene eso, una persona que de pronto no tiene que andar pendiente de que está con las gafas, de que se sentó en ellas, de que las dejó olvidadas, y cambia incluso la percepción de la seguridad. Porque si yo voy seguro digamos, si yo voy viendo, yo tengo más seguridad, pero de pronto en la noche, si yo no veo bien y veo una silueta de una persona, puede que sea un familiar, puede que sea un amigo, pero de pronto yo voy a tratar de ignorarlo, voy a tratar de pasarme a otro lugar porque quiero alejarme de una posible amenaza, más si es en un horario de noche o es en un lugar de pronto que está solo. Entonces nuestro cerebro va a activar más esas respuestas como de prevención que si pudiera ver y ya comprobara que no hay una amenaza. Entonces nos cambia muchísimo la percepción de las cosas dependiendo de los sentidos. Podemos pensar también en los casos de esquizofrenia, alucinaciones, de psicosis, cuando hay mmm, como ese alejamiento de principio de realidad, cómo las personas pueden llegar a ver cosas, a escucharlas, a sentirlas, y son cosas que nadie más logra sentir. Por eso la realidad objetiva nos muestra cosas que los demás sí pueden sentir. Por ejemplo, puede que no todos tengan problemas visuales en la clase, pero sí hay otras personas en otras clases y alrededor del mundo que también viven esa realidad y la pueden entender. Así que es también una realidad objetiva. Y bueno, estas cosas nos llevan a pensar que hay una realidad allá afuera. Por ejemplo, aquí vemos carros, vemos semáforos, está de noche. Esa es una realidad que comparten todas estas personas, pero cada quien la está viviendo de una forma distinta y cada quien tiene que adaptar su vida de acuerdo a esas situaciones, tanto a esas capacidades como a esas limitaciones que encuentra. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir o hacer catarsis en este momento respecto a su problema visual o pasamos al siguiente ejemplo? Bueno, como nadie va a hacer catarsis de ustedes, entonces la voy a hacer yo. Yo también usaba gafas, usé gafas mucho tiempo y luego pues pude realizarme la cirugía y claro, eso fue un cambio gigante porque pues, cuando yo iba al gimnasio, cualquier cosa, no veía, como a 4 metros ya no veía a las personas, entonces yo no sabía si pues, realmente si una máquina estaba ocupada o no, no podía ver, veía muy borroso y también los dolores, muchas cosas más. Y en especial que casi siempre me olvidaban las gafas en la casa, así que cuando buscaba un medio de transporte siempre veía la ruta cuando ya había pasado y cosas de ese estilo. Pero lo asombroso fue cuando ya pude ver con claridad y ya, por ejemplo, que personas las podía ver desde mucha distancia y yo dije cuántas personas no me han de haber estado viendo y yo creyendo que todos veían a solo 4 metros de distancia cuando se alcanza a ver muchísimo más. Y eso configura otras cosas, configura otras libertades, configura otras seguridades y otros aspectos psicológicos que son bien importantes. Y eso nos muestra también que antes que de hacer cualquier interpretación psicológica, tenemos que comprobar que en el organismo todas las funciones estén bien, porque en ocasiones vamos a tener niños problemáticos, niños que no prestan atención, que golpean a los otros, que no quieren
ver una clase, que se distraen constantemente, y es solo porque tienen un problema visual que no se han dado cuenta o que por el mismo problema se hacen detrás de los otros y al no poder ver pues se distraen con otras cosas y es solo una cuestión de cambiarlos de lugar y no hace falta ni psicoterapia ni nada, sino que era solo cambiarlos de asiento. Cosas así nos vamos a encontrar. Por ejemplo, también personas que nos dicen, no, es que tengo alucinaciones, o bueno, no nos la van a decir así, pero dice es que yo siento que me persiguen, o siento a veces que el corazón se me acelera, que si camino mucho me canso con facilidad y de pronto eso puede ser algo grave porque mi familia, mi abuelo murió de eso y se llenan como una serie de cosas cuando luego nos damos cuenta de que esa persona tiene malos hábitos alimenticios o que tiene los horarios de sueño en un horario inadecuado o que no duerme las horas suficientes o que esa persona duerme solo 3 horas y después se levanta a hacer ejercicio. Entonces son cosas que a veces se resuelven así, pero tenemos que siempre ver todos esos factores. Y todo eso nos lleva a que, bueno, hay una realidad objetiva que la podemos identificar porque es lo que todos vemos, lo que podemos comprobar y demás, pero también hay otra, que es la realidad subjetiva, que es como una pequeña realidad dentro de ese otro mundo que nos rodea y que es ya todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros interpretamos de la realidad exterior. Esta realidad subjetiva es diferente para cada quien. En ese ejemplo que teníamos de James, en la realidad objetiva esa persona no está en la realidad porque James ni siquiera sabe que existe, pero en la realidad subjetiva sí era cierto que ella tenía una relación desde su punto de vista y ella de verdad podía estar enamorada y ella de verdad podía creer que eso era su realidad porque ella lo sentía, porque ella lo veía, porque ella eh, lo podía experimentar de ciertas formas. Así que no podemos llegar nosotros a decir que porque algo nosotros no lo podemos ver, tocar o sentir, ya deja de existir, sino que dentro de cada quien también hay una realidad que vive con nosotros. Por ejemplo, cuando las personas nos dejan, cuando ya se van a otro lugar o fallecen, pero seguimos conservando su recuerdo y sentimos que nos guían las diferentes decisiones que tomamos, sentimos que la persona nos brinda su ejemplo, o que con el ejemplo nos ayuda a sobrellevar situaciones difíciles, a tomar decisiones importantes. Eso es algo que no está en la realidad objetiva porque la persona ya no está, pero en la realidad subjetiva sigue vigente y nosotros tenemos que respetarlo. Todo lo que es de la realidad objetiva lo estudia el enfoque cuantitativo y todo lo que es de la realidad subjetiva lo estudia el enfoque cualitativo. Entonces, por ejemplo, si tuvimos un temblor fuerte en la ciudad, lo que va a centrarse el enfoque cuantitativo de pronto es cuántas personas se cambiaron de residencia después de eso, o cuántas personas tuvieron alguna afectación que los llevó a recibir atención médica, y todo va conectado con algo, por ejemplo, a que no se nos vayan a saturar las salas de atención, o o a que si las personas están abandonando la ciudad por eso, puede que se afecte la economía también. Siempre hay un trasfondo que motiva lo cuantitativo, siempre hay una razón y siempre hay un problema que se debe resolver. Pero en lo cualitativo, nosotros podríamos escuchar los relatos de cada uno, por ejemplo, en qué estaban haciendo cuando pasó eso, qué fue lo que les generó mayor temor, de qué forma lograron afrontar una situación que vivieron en medio de ese evento. Y esas son cosas que a lo cuantitativo no le interesan, pero a lo cualitativo sí, siempre y cuando nos muestren una expresión de lo humano o de la existencia de los seres humanos. Eso es lo que nosotros buscamos, que esa experiencia quede detallada, que esa experiencia le ayude a otras personas también a sobrellevar problemas, a entender mejor sus relaciones con los demás, tanto a nivel laboral, de pareja, académicas. Mejor dicho, la investigación cualitativa toma
una persona o pequeños grupos para enseñarle a otras personas y a otros grupos formas esperanzadoras de la existencia de la vida. Eso es lo que va a procurar. Además de esto, tenemos una realidad intersubjetiva. ¿Cuál es la realidad intersubjetiva? Es el encuentro de subjetividades. Es cuando yo estoy hablando con alguien y yo le cuento, por ejemplo, mi experiencia con el aprendizaje virtual. Entonces yo estoy con algún compañero de otra universidad y yo le estoy diciendo, no, mira que acá en mi universidad nosotros hacemos eso y las evaluaciones son así y los talleres se hacen de esta forma y yo con eso me siento de esta manera. Y llega la otra persona y dice, acá en esta universidad nosotros lo hacemos de esta otra forma distinta y yo me siento bien cuando hacemos esto, pero no me siento tan bien cuando hacemos esto otro. ¿Y qué pasa? Llegamos a un consenso y ese consenso provoca que construyamos la realidad. Así como cuando estamos hablando de alguien. Puede que yo no conozca a la persona, pero si ustedes se acercan y tengo confianza con ustedes, si ustedes me dicen, no, mire que esa persona es buena gente o es muy atenta. La otra vez yo tenía un problema y aunque no nos conocíamos mucho, me acompañó hasta ese lugar o me prestó tanto dinero o me dijo que ni siquiera tenía que pagarle. Entonces, ¿qué provoca eso? Que yo genere ya una aceptación y que yo tome como realidad que esa es una buena persona o que es una mala persona dependiendo de lo que me cuenten. Pero así se va construyendo todo. Por eso observamos tantos casos como los que se han presentado en Estados Unidos de diferentes asesinos que tenían parejas con las que asesinaban y que habían tomado eso como que era la realidad, que era lo que tenían que hacer y lo habían visto como que no, es que en verdad eso es necesario y es nuestra forma de vivir y es casi que una misión que tenemos nosotros y es nuestra misión en este mundo y juntos se retroalimentaban y se nutrían esas ideas. Así que es importantísimo esto de la realidad intersubjetiva. Recordaremos un estudio que hizo la psicología social, donde encontró lo que llamaría la conformidad al grupo, para darse cuenta precisamente de eso que era la realidad y eso es lo que nos va a llevar a la definición que tenemos en la diapositiva. En este estudio tenían 7 participantes. 6 participantes eran actores, 6 participantes fingían unas respuestas que ya estaban determinadas por el investigador, mientras que el 7º participante era alguien ingenuo, era alguien que no sabía, que creía que todos los demás eran igual de ignorantes que él frente a lo que iban a hacer en el experimento. Ingresaron las personas a una sala y se les fueron presentando una serie de imágenes como estas, pero que cambiaban de pronto, que en algunas todas eran iguales, todas las líneas, en otras esta primera línea era más larga que las otras dos, y en todas ellas los actores terminaban mintiendo y le hacían creer al participante ingenuo que esa era la realidad. Entonces le decían, por ejemplo, en estas 3 líneas, ¿son iguales o en qué se diferencian? Entonces, claro, la persona que era ingenua decía, no, esta línea del centro es distinta porque es más larga. Pero los otros 6 participantes que eran actores le decían, no, las 3 líneas son iguales. Entonces, claro, el ingenuo se queda como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a estas personas o qué les pasa a mis ojos, a mi percepción? Y hacían esto una serie de veces hasta que encontraron, no recuerdo bien el porcentaje, porque todo esto se mide por estadística, pero nunca da un 100%, sino que a veces da un 60, un 70%, y con eso ya es suficiente como para que sea significativo. Entonces se dio que la mayoría de personas terminaban diciendo que las líneas eran iguales, aun cuando veían que había una distinta. Eso por un fenómeno de conformidad social, de conformidad a la norma del grupo, de poder encajar, de poder asumir eso. Así que ya nos lleva a la definición y es que la realidad es una construcción social. La realidad no es como tal la certeza, no es lo verdadero. La realidad es lo que la mayoría crean que es. Por ejemplo, en un lugar donde todos caminan descalzos, la persona que use zapatos va a ser el anormal o va a ser la persona que escapa a la norma. Pensemos cuando apenas se inventó la sombrilla y que
un hombre caminando con una sombrilla era visto como símbolo de feminidad o incluso de homosexualidad y lo ridiculizaban. Entonces, cuando un hombre andaba con la sombrilla, creían que era poco hombre porque un verdadero hombre se tenía que mojar con la lluvia y no le tenía que importar eso. Ya con el tiempo fue cambiando esa concepción. Lo mismo cuando se pensaba que la Tierra era plana. Las personas perseguían a los que dijeran lo contrario, los ridiculizaban e incluso los desaparecían. Y todos mediaban su vida en función de eso. Todos creían que la Tierra realmente era así. Así que cuando realizaban la navegación en los barcos, tenían mucho miedo porque creían que la Tierra era de esta forma, creían que la Tierra seguía hasta un punto donde ya caía a un vacío. Entonces creían que al caer en ese vacío, pues era el fin del mundo, era la muerte segura. Por tanto, las personas que navegaban en los barcos eran personas que no valoraban mucho su vida, eran personas que ya habían sido condenadas por delitos, que eran aventureros o que realmente no les motivaba mucho lo que tuvieran que hacer en su tiempo y preferían estar como descubriendo otros lugares por mayor riesgo que eso significara. Pero una vez que descubren que la Tierra es esférica, eso ya permite la navegación y termina cambiando el mundo. Piensen ustedes que después de esa navegación es que descubren las Indias y en el territorio de las Indias es que acá en América es que hacen toda la colonización y todo lo que se desprendió desde ahí. Entonces miren que es un solo conocimiento que cambió sobre la realidad, nos terminó cambiando todo. Lo mismo va a pasar el día de mañana si logran los viajes espaciales, si logran las colonizaciones en otros planetas, que ahora de pronto lo vemos como algo descabellado, pero después ya se va a volver algo que se configura como una realidad y que ya lo asumimos como si fuera algo cierto hasta que descubramos otra cosa que lo complemente o que lo contradiga. ¿De dónde surge esta realidad de la interacción recíproca? Miren esta parte, no puede ser una interacción unidireccional donde yo solo hablo y usted escucha. Tiene que ser una interacción con reciprocidad, donde los dos intercambiamos. Y esto es algo cualitativo, esto de intercambiar, de que ya no soy como el investigador cuantitativo que me siento en un lado a observar y usted solo es observado, sino que aquí los dos nos estamos observando y los dos nos estamos influyendo, tanto el participante como el investigador. ¿Qué sería entonces el conocimiento? Podemos entenderlo como un conjunto de saberes que han producido los seres humanos a lo largo de la historia, que primero fue de manera oral y luego a través de la escritura, y que se dieron sobre distintos aspectos de todo el mundo que nos rodea. Este conocimiento se separa de los saberes, o digamos constituye varios saberes, pero se diferencia de un saber en lo siguiente. El conocimiento es algo que se aprende en la escuela, que se aprende en la universidad o que se aprende en algún lugar técnico donde se le da una instrucción a la persona. Mientras que el saber es algo que la persona descubre por sí misma. El saber es algo que las personas hacen a través de la experiencia, a través del ensayo y el error. Así que en lo cuantitativo nos vamos a centrar mucho en el conocimiento, pero en lo cualitativo nos vamos a centrar una parte en el conocimiento y otra parte en los saberes que tienen las personas, en los saberes que tienen a partir de las vivencias que han tenido y que han venido construyendo a lo largo del tiempo. Para nosotros esos saberes son importantísimos, para nosotros es importante la visión que tiene la persona que vende en un puesto ambulante, la persona que de pronto vive en la calle, y no hacemos una distinción por su raza, por su género, por todo lo que sea su orientación sexual, por su estatus en la sociedad. No hacemos distinciones de eso, sino que buscamos al participante que mejor nos pueda retratar un aspecto de la realidad tal cual como la vive él. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo vamos a entender ese conocimiento? En lo cuantitativo como una relación sujeto-objeto y en lo cualitativo como una relación sujeto-sujeto donde yo puedo cambiar muchas de las cosas que pienso, pero también los prejuicios que tengo pueden llegar a afectar
la relación o los resultados que se desprendan del estudio. Así que es importante eso. Por ejemplo, si yo tuve problemas siempre de acoso escolar, que a mí me perseguían, que a mí me golpeaban, que a mí me escondían los cuadernos y demás, y después tengo que entrevistar a una persona que es un acosador, puede que mis sentimientos y mis creencias negativas sobre ese tipo de personas influyan en la manera como yo me voy a acercar a este participante. O puede que yo lo haga quedar mal o que yo trate siempre como de sacar a relucir esa parte mala que tiene, cuando en realidad debemos ser neutrales. Por más difícil que sea, debemos tratar de ser neutrales y tratar de escuchar a la persona, y algo importante que es comprenderla. No quiere decir que la vayamos a aceptar, porque aceptar ya implica otras cosas, pero sí tratar de comprenderla. ¿Qué formas de conocimiento vamos a encontrar? El conocimiento empírico, el conocimiento intuitivo y el conocimiento científico. Hay muchas otras formas, pero estas son las principales. El conocimiento empírico es el que surge de mi experiencia, el que no necesito que nadie me lo diga, sino que yo mismo me doy cuenta. Lo observamos en los niños cuando desde sus primeros años, antes de aprender a escribir, incluso antes de aprender a hablar, ellos interactúan ya con la física. Cuando lanzan un objeto, cuando ven que este objeto cae, se resbala, cambia su forma, cuando, por ejemplo, una hoja de papel se moja, cuando se quema y demás. Y ellos no necesitan entender el concepto como tal del fuego o el concepto de la gravedad para poder entender o, o manipular esos factores a su conveniencia, para saber, por ejemplo, que pueden sacarse las medias y tirarlas al cesto de la ropa sucia en lugar de ir caminando hasta allá, porque ya aprendieron como el principio de la parábola y de la gravedad y de la fuerza en la que se mueve el objeto a través del espacio. También pueden ver que cuando hay viento se puede caer hacia otro lado de la cesta, y lo hacen empíricamente. En lo empírico es algo que se aferra a mí, porque yo ya lo viví, y es difícil que una persona me diga lo contrario cuando yo ya lo he visto desde lo empírico. Por ejemplo, que alguien me diga, no, es que si inviertes en tal negocio te va a ir muy bien, y que uno diga, no, es que yo ya estuve en un negocio así y me fue mal, no me gustó. Entonces ya por el conocimiento empírico yo sé que es algo que me gusta o que no me gusta. Luego tenemos el conocimiento intuitivo. Es algo espontáneo, es algo que nos surge en el momento, y es algo que nos lleva a imaginar las cosas que podrían pasar antes de hacerlas. No necesitamos hacerlas. El conocimiento intuitivo es lo que impide que ustedes se lancen de un edificio solo para corroborar si sobrevivirían o no, o si se lastimarían o no. Ese es el conocimiento intuitivo. Miren que los niños todo es muy empírico. Y ellos cuando ven un muñequito, algún personaje que se lanza con una capa, con un paraguas, y eso lo ayuda a caer como una hoja y no golpearse, ellos tratan de hacer lo mismo. Pero ya cuando van adquiriendo mayor abstracción en su pensamiento, en la medida en que su cerebro va evolucionando, ya pueden hacer todo de forma intuitiva. Entonces ya no necesitan lanzarse a un lugar para saber que se podrían golpear, o no necesitan comerse un dulce en la madrugada para saber que les dolería el estómago, o comer algo que pronto no se vea bien porque puede que se enfermen. Eso lo van viendo ya intuitivamente. Y después tenemos el conocimiento racional o el conocimiento científico, que nos lleva a reflexionar y especialmente a seguir un proceso, a seguir unos pasos que son rigurosos y que hacen que nosotros no nos inventemos las cosas, que no digamos, no, es que esto pasó porque yo lo viví, o es que esto pasa porque yo creo que es así, sino que esto pasa porque este autor me mostró en tal investigación esto, o porque yo ya observé en los participantes esto, o porque yo hice un experimento con estas características, o porque yo llevé a cabo un cuestionario donde me dieron estas respuestas. Ese ya es el conocimiento científico. De acuerdo con el autor Niño Rojas, es una continua aproximación de sujeto investigador al objeto investigado mediante procedimientos de rigurosa comprobación. Entonces todo el tiempo vamos a tener que comprobar de dónde sale eso que estoy diciendo, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Yo no me puedo inventar cosas, yo tengo que mostrar en lo cualitativo
si yo pienso que la persona, no sé, que los que consumen comida chatarra son los que tienen más problemas para concentrarse o para rendir académicamente, porque en sus creencias ellos me lo están afirmando, yo tengo que comprobarlo de alguna manera. Yo no puedo quedarme solo como que no, es que yo cuando estudiaba me daba cuenta que porque comía en la calle no me concentraba. Entonces, no, eso no vale. Y puede que usted piense que eso es así, pero cuando llega un estudio a la práctica, descubre que en realidad no es así, que usted está equivocado, que de pronto lo que usted vivió fue una excepción o algo curioso que le pasó, pero que las otras personas no son así. Entonces, lo que nos da el conocimiento científico es la garantía de que lo que observamos realmente se está presentando así y no es algo que nos estamos inventando. ¿Qué busca la ciencia? Tres cosas principalmente. Busca describir tanto lo cuanti como lo quali, y describir es señalar las características de algo. Por ejemplo, si voy a ver el rendimiento académico, lo que yo hago es describir en qué consiste eso, qué se considera un rendimiento alto, un rendimiento medio o bajo, cuáles son las formas de rendir mejor en determinada actividad, cuáles son los hábitos de estudio, eso es lo que estoy describiendo. Puedo describir también una silla, decir que tiene cuatro patas, que es de color negra o café, que tiene un espaldar, que tiene brazos para apoyarse. Esa es la descripción. Luego sigue algo que va a ser la meta más alta de lo cualitativo, que es comprender. Y comprender es ponerse en los zapatos del otro, es ver la realidad desde el punto de vista de los participantes. Un ejemplo de ello es que ustedes pueden pensar muchas cosas de lo que es el trabajo docente y ustedes pueden tener creencias y prejuicios sobre lo que es un trabajo de docente, pero hasta que no lo hagan o hasta que ustedes no se sienten del otro lado, no van a comprender como tal esa postura. Entonces, lo que trata de hacer lo cualitativo es eso, es que el investigador se desplace a la otra posición y vea las cosas desde el punto de vista de esas personas. Y muchas veces para lograr eso, recurre a trabajos como quedarse a vivir con las personas o en las comunidades, como dejar de comer las cosas que estaba acostumbrado y comer las cosas que come otra cultura y muchas situaciones que vamos a ir viendo. También tenemos la explicación, pero este es el propósito más alto o el principal de la ciencia cuantitativa. La explicación es encontrar los motivos o las razones que relacionan o conectan una causa y un efecto. Cuando yo tengo una serie de acontecimientos y yo puedo explicar por qué se dan. Digamos, cuando usted va donde el médico busca mucho la explicación, ¿cierto? Y a veces les exigimos muchísimo a los médicos porque le decimos, doctor, mire, yo tengo dolor de cabeza, tengo náuseas, tengo también dolor de estómago, pero a veces me duele la oreja derecha y otras veces me duele el pie izquierdo, entonces dígame qué tengo y por qué lo tengo y cómo me lo puedo quitar. O sea, a veces somos así, ¿no? Y él en un momento tiene que pensar en todos los comportamientos que ha visto así y comienza a hacerle preguntas para ir descartando. Entonces dice, bueno, usted consume alcohol, usted fuma, usted qué alimentos consume, está probando algún medicamento ahora, bueno, y comienza como a reducir las posibilidades hasta que la teoría, y siempre la teoría le dice, lo más probable es que esta persona tenga una gripa o lo más probable es que esta persona tenga un principio de neumonía o tenga esto. Y a partir de eso, ya usted sabe que tiene este tratamiento. Por eso es algo complejo. Ahora imagínense hacerlo en la psicología, que le diga a una persona que le llega a su consultorio y que le diga, mire doctor o doctora, porque así les van a decir, o psicólogo o psicóloga, yo voy a tener un hijo con mi pareja y yo quiero un hijo que sea independiente, que cuando tenga 4 años ya sepa hablar cosas y escribir algunas frases, que a los 7 años empiece a jugar fútbol, que a los 10 años ya pueda meterle incluso a música y después de eso ya a los 15 que tenga sus amigos y ya poder disfrutar con mi pareja y ahí podremos ya dejarlo
en una academia y viajaremos y después nos iremos con él y después podrá hacer una especialización en otro país y posiblemente se casará y todo. Y quiero que cuando se case tenga una mujer con estas características o conozca a un hombre con estas características así. Imagínense que la persona nos dijera eso, ¿no? Y que nos está pidiendo una explicación, que nos está diciendo, dígame qué hago para que la persona sea así. O sea, ¿qué hago? ¿Qué alimento le doy? ¿Qué tipo de ejemplo le doy? ¿Qué libros le pongo a leer? ¿Qué canales de televisión le sintonizo? ¿O qué canales de YouTube para que mire? Y en el comportamiento humano es complejo eso. Es compleja la predicción. Es complejo que yo de la nada diga, esta persona se comportó así por esto. Porque pensemos el caso de varias personas de 30 años, que son varias parejas de 30 años y que todas esas parejas fueron infieles, que en todas las parejas, digamos, el hombre o la mujer fue infiel. Y todos ellos tenían 30 años y todos ellos tenían 10 años de relación y tenían características similares, pero al final todos tuvieron motivos distintos para hacerlo. Al final una persona lo hizo porque no recibía atención de la otra, aunque sí la trataba bien cuando estaban juntos, pero el resto del tiempo ni siquiera estaba presente. Otra lo hizo porque la persona siempre lo retaba para que lo hiciera, siempre le decía es que sin mí no vas a poder vivir y es que no vas a encontrar a nadie mejor y es que ya te vas a dar cuenta de que sin mí no eres nada, entonces la persona fue y de pronto consiguió a alguien más. Puede ser porque la persona lo maltrataba, no decía que se sentía realmente mal, que se sentía como una persona inferior en esa relación y alguien mal le hizo sentir que valía y que le subió incluso la autoestima y demás. O puede ser también porque lo quería hacer, porque es que yo tenía todo con mi pareja, pero también me gustó muchísimo a alguien más y yo lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho. Entonces miren lo complejo que es el ser humano, porque tenemos 4 casos parecidos con un mismo fenómeno que sería la infidelidad, pero 4 motivos distintos que nos llevan a situaciones completamente diferentes, a causas diferentes, a consecuencias diferentes. Y eso es lo que provoca que muchos piensen que la psicología no es una ciencia real o muchos no crean tanto en ella porque no somos capaces de decir con la misma certeza del médico, a partir de esos síntomas usted tiene esto o usted va a conseguir esto otro. Entonces, por ese lado, digamos que hay una limitación frente a lo explicativo y a lo cuantitativo en la psicología, en que no trabajamos con objetos que ya son fáciles de controlar todas las variables, sino que el ser humano nos puede decir una cosa y toda la vida puede ir haciendo una cosa y al día menos pensado nos hizo lo opuesto. Entonces, es un reto interesante y creo que también es un poco pues nos motiva un poco a investigar bien en estos aspectos para ver las diferencias que tienen estos humanos. ¿Qué sería la investigación propiamente dicha? La investigación se dividiría en dos, en la natural o intuitiva y en la científica. La natural es la que tienen todas las personas, especialmente los niños de 4 años que comienzan a preguntarse el porqué de todas las cosas. Entonces dicen, ¿por qué? Por ejemplo, con esto de la pandemia, ellos pueden decir, yo quiero ir donde la abuela, donde el abuelo, y dice, no podemos ir. Y dice, ¿y por qué? Dice, no, porque pues hay un virus o porque ellos están cuidando, porque no queremos que se enfermen. Y dice, ¿y por qué se van a enfermar? Y uno dice, bueno, y dice, ¿y cuándo vamos a ir? Entonces siempre es eso, ¿y por qué, cuándo, para qué, cómo, de qué forma? Esa es la investigación intuitiva, es algo que todos nosotros podemos hacer. Pero ¿qué es lo que convierte la investigación de algo natural a científico? 3 elementos que son los que vamos a ver en las siguientes 2 clases, pero no de esta semana, sino de la siguiente, que es lo empírico, lo crítico y lo sistemático. Vamos a tratar de entender de dónde surgió esto, por qué tenían que ser esas 3 cosas y no otras. Lo empírico es que debemos buscar cosas que se puedan experimentar de alguna manera o que otras personas lo puedan comprobar de alguna forma. Lo crítico es que las situaciones que investiguemos siempre son susceptibles de mejorarse, de cambiarse o de contradecirse, que nada está completamente dicho, que las cosas pueden cambiar y que debemos ser conscientes de cuáles son las limitaciones que tienen nuestras propias investigaciones. Y lo sistemático es el paso a paso que yo debo seguir desde que planteo una idea
hasta que alcanzo los resultados. Eso es lo sistemático, todo el paso a paso que yo hice. Decir que la idea se me ocurrió pensando en esta situación, que yo busqué los textos en tales páginas o en tales bibliotecas con estos criterios de búsqueda, que yo después de eso me asesoré de una persona para poder encontrar un instrumento cuantitativo cuando es en la parte cuantitativa, o que yo fui directamente y hablé con los participantes o con personas que estaban en mi área de interés y ellos fueron los que me brindaron pautas cuando es el caso cualitativo, pero siempre tiene que haber ese proceso y que a lo cuantitativo le sirve para que otro replique ese estudio, para que otro aplique las mismas fórmulas en otra población y obtenga resultados parecidos a esos que yo encontré. Y en lo cualitativo me sirve para que otro investigador sepa cuáles fueron las decisiones que tomé, cuáles fueron los cambios que hice, cuáles fueron los problemas que encontré, y asimismo él no va a poder llevarse mis resultados, porque mis resultados se aplican para mi grupo o para esa persona y solo para ellos. O sea, él no lo puede aplicar allá, pero sí puede aprender de mis errores o de mis aciertos para darse una idea de cómo podría trabajar con esas personas. Entonces, en lo cualitativo, si alguien trabajó las creencias que tenían las personas luego de sufrir una catástrofe natural, puede que eso lo hayan vivido en Estados Unidos, pero la forma como lo hicieron, por ejemplo, a través de entrevistas o a través de ir casa a casa con las personas y preguntarles o que les dijeran a través de una pintura o de un dibujo o de una canción cómo se sentían frente a eso, puede que a mí me parezca interesante y yo adapte eso y lo lleve de pronto a Popayán o lo lleve a otra ciudad en Colombia. Pero para que eso ocurra tiene que estar lo sistemático. Si ustedes no son claros en eso, en cómo hicieron las cosas, pues no están haciendo investigación científica. Si tenemos ya visualmente esa diferenciación, la intuitiva es una investigación como la que hacen los niños y la científica es la que aprendemos formalmente, es la que nos va a separar la opinión que tenemos de la que cualquier otra persona que no ha estudiado psicología podría tener. Recuerden que ustedes están formando como científicos sociales y eso conlleva que todas las cosas que digan, todas las opiniones que tengan, no solo son cosas que les surgen a ustedes porque las han vivido, porque las conocen, sino porque ya pasa por un proceso de que ya ustedes leyeron unos autores, de que ya ustedes lo vieron en una práctica, de que ya ustedes pudieron incluso experimentar ese tipo de situaciones con algún tipo de población. Bueno, respecto al método científico, este es el general de la ciencia, porque la ciencia es principalmente cuantitativa. En lo cualitativo vamos a encontrar otros aparte de esto, muy distintos, pero cuando hablamos de investigación en general, siempre nos vamos a referir al método científico, el cual consiste en observar los hechos. Está sucediendo algo afuera de mí, yo lo observo. Después de eso, yo me voy a la teoría, yo consulto qué se conoce sobre eso y a partir de eso genero unas hipótesis. Esas hipótesis las trato de comprobar o de refutar para saber si eso es que yo pensaba era cierto o no. Después de eso, yo genero unas leyes o unos principios a partir de la teoría y esas leyes o principios me permiten predecir el comportamiento de ese fenómeno, como hacemos, por ejemplo, en el campo de la astronomía, cuando se observa un objeto en el cielo y se puede predecir el movimiento que va a tener ese objeto a través del tiempo. Entonces se puede estimar cuánto tiempo va a durar la estrella del Sol, cuánto tiempo puede sobrevivir un recurso hídrico y demás. Todo se hacen con estimaciones de tipo cuantitativas que pertenecen al método científico y que es tan valioso porque nos permite eso, nos permite predecir. Mientras que lo cualitativo, en lugar de darnos certezas, lo cualitativo nos da más interrogantes, nos da más dudas. Hagan de cuenta que lo cuantitativo es como cuando usted ya
tiene claro su cronograma, tiene clara todas las cosas y ya simplemente va avanzando en esa línea que usted se trazó y usted no se va de ahí. Como decir que usted va de aquí a Medellín y usted ya tiene el mapa y usted ya tiene la ruta trazada y usted llega y llega rápido porque ya lo tiene todo trazado y usted no se va a desviar, usted no se va a ir a ninguna otra parte. Así le digan, no, mira que estoy interesado en comprar tu vehículo, venir para acá o mira que pues estoy en la ciudad, llegué por acá y quisiera verte. No, usted ya tiene su ruta y usted no se desvía de ahí. Entonces usted llega más rápido. Eso es lo cuantitativo. Pero en lo cualitativo es como si ustedes fueran, como que usted no se fue en un carro o en un avión para Medellín, sino que usted fue en una moto, usted fue en una bicicleta, usted un día estaba en un pueblo, al otro día se sentó por ahí en la montaña, el otro día usted mm, le dio por unirse con otras personas que acaba de conocer y se fueron a una cascada. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se va conectando cada vez más con la vida, pero ese camino va tomando muchas curvas. Y en esas curvas que va tomando, lo va transformando y le va ampliando la visión de esa realidad, pero no tiene las mismas certezas y con seguridad usted lo cambia, y con seguridad le enseña en la vida, pero no con toda la seguridad usted va a terminar esa investigación. Y no quiero que ustedes se asusten o no quiero que ustedes se escandalicen por eso, creyendo de pronto que uno en lo cualitativo va a círculos o vueltas y vueltas y nunca llega a ningún lugar, porque hay formas que les voy a enseñar, tips para que ustedes puntualicen lo cualitativo y lo lleven a cabo. Y usted diga, en 4 meses quiero hacer mi proyecto, en 4 meses lo hace y lo saca. Y ya. Pero también mostrarles que eso es un camino que se disfruta, que digamos que el método científico es esta es mi meta y yo tengo que llegar a esa meta y el camino es solo como un paso más para llegar ahí. Mientras que en lo cualitativo lo importante no es la meta como tal, sino el camino, cómo yo disfruto, cómo yo aprendo y cómo mis participantes también logran significar y resignificar las cosas que han vivido en todo el proceso que yo estoy haciendo, cómo incluso ellos pueden sentir incluso que se sanan en ese proceso de hablar, de que los escuchen y de que vayan también conociendo otras opiniones de personas distintas que han vivido cosas similares a ellos. ¿Cuáles son los tipos de diseño que encontramos? El exploratorio que utilizamos cuando no hay mucha información sobre el tema, cuando es un tema nuevo, por ejemplo, todas las investigaciones que tuvieron que hacerse para lo del coronavirus fueron exploratorias. Ya después, cuando finalizando el año, pues habían varias investigaciones ya hechas, entonces ya no fueron exploratorias, sino que ya pasaban a ser más descriptivas. Por ejemplo, tomaban lo que habían descubierto los primeros investigadores y ya decían, a partir de eso, ahora vamos a explorar cómo la fórmula que encuentran tales autores aplica ahora a esta otra variante del virus o a esta cepa y demás. Entonces ya eran más descriptivas. También tenemos mucho lo explicativo, que es cuando yo voy a dar razones, voy a dar motivo de por qué ocurre eso. Por ejemplo, por qué ocurre la deserción universitaria o o en qué semestre es cuando se da más esa deserción. Y yo lo puedo hacer cuantitativo o cualitativo. Yo puedo decir cuantitativamente que tanto porcentaje de estudiantes de la universidad se retiran y que de ese porcentaje la mayor cantidad fueron en estos semestres y a partir de eso tomo decisiones. Entonces yo me voy de una a tomar decisiones, digo, listo, si están retirando por ejemplo, en cuarto semestre o en tercero, si en tercero es donde más me están retirando y los que más están retirando son los de la Facultad de Ingenierías. Entonces, vamos a hacer un plan para dar incentivos a estos estudiantes o para cambiar a los docentes o para hacer algo que nos transforme esa situación que ya las cifras nos están mostrando. Y ya si quiero irme a lo cualitativo, entonces yo ya me voy ¿por qué esa persona se retiró? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Cómo cree que va a cambiar su vida al no estar en la universidad? ¿O qué fue lo impulsó como tal a tomar esa decisión? Ahí encontramos también una forma explicativa, pero eso explicativo es mucho más cuantitativo. Lo cualitativo no se preocupa tanto por explicar, sino más por comprender.
o por tratar de ver por qué esa persona sí lo hizo, pero no generalizando, o sea, no diciendo todos los estudiantes que estén en ingeniería de sistemas y que lleguen a tercero y que de pronto no tengan dominio en inglés se van a retirar. O sea, no trata de decir eso, sino trata de decir en esta población, en esta universidad de Popayán, se presentó esta situación con jóvenes que tenían estas características, que tenían estas metas, que tenían estas expectativas y que se retiraron por estas razones. Pero aplica solo para ellos, no se puede generalizar a nadie más. Y está lo experimental, que también pertenece más a lo cuantitativo. Lo cualitativo hace estudios cuasi experimentales, pero no tanto los experimentales que haría lo cuantitativo cuando yo tomo, por ejemplo, dos grupos y a un grupo le doy una enseñanza virtual y al otro le doy una enseñanza presencial y al final del semestre evalúo cuál de los dos tuvo mayor rendimiento o cuál de los dos tuvo mayor motivación y cosas así. No, en lo cualitativo nosotros generalmente no vamos a recurrir a eso, sino que solo nos vamos a centrar en personas que ya vivieron algo o que están pasando por algo y cómo están significando eso y cómo significan su existencia, sus relaciones humanas, sus relaciones con el trabajo, con las instituciones y demás, a partir de eso que viven. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta en toda la asignatura? Que hay tres enfoques, el cuantitativo, cualitativo y el mixto, que combina ambos, y los tipos de investigación que se van a dar. Ya ustedes conocieron en lo cuantitativo cuáles son los métodos y técnicas que orientan, y ya en este semestre me corresponde orientarles todas las métodos y técnicas que son propios de este campo. Así que aquí están combinadas, pero nosotros nos vamos a centrar en unas que nos permitan acercarnos siempre a esas creencias de las personas. Bueno, aquí les voy a dejar la bibliografía, también les voy a enviar el texto para que lo puedan consultar y eso es lo que vamos a hacer. En lo que queda de la clase hasta las 10:10, ustedes tendrán acceso al texto y podrán consultarlo. O sea, consulten las primeras páginas, ojéenlo, ya después podrán leerlo mejor. Pero igual eso les queda como ya a su criterio porque pues yo finalizaré la clase, ustedes podrán tener un poquito más de tiempo hasta las 10:10 para leerlo o para organizar su horario en el tiempo en que lo consideren adecuado. Y eso me lleva a una cuestión que sí necesito que me ayuden a hacer. Bueno, antes de preguntarles eso, quiero que me digan si hay alguna duda sobre este tema, si de lo que les expuse tienen algo que comentar o algo que decir.